Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Si os gusta el canal y queréis formar parte de esta comunidad, os podéis desde hace muy poquito unir al canal y además suscribiros y activar la campana de notificaciones para que de esta manera os despreocupéis cada vez que subimos un vídeo, que lo solemos hacer de forma semanal. Hoy queremos hablar sobre uno de los medicamentos más ampliamente extendidos a nivel mundial, como son las pomadas antihemorroidales. Ya sabéis, si alguno de vosotros padecéis hemorroides o tenéis un familiar o un amigo que las padezca, ya que están ampliamente distribuidas y hasta un 40% de la población puede tener en algún momento de su vida algún episodio de dolor hemorroidal, pues ya sabéis que hay múltiples tipos y que algunas personas no paran de ir de una pomada en otra dando saltos hasta que consiguen una que le hace efecto, luego le deja de hacer efecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy, en este vídeo, vamos a ver qué tipos de pomadas antihemorroidales hay. Si todo el mundo puede darse una pomada antihemorroidal, por ejemplo, las embarazadas o los niños. ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Y cuáles son las medidas generales que hay que hacer además de ponerse la pomada antihemorroidal si tengo hemorroides y me están dando problemas? Así que estad atentos al vídeo porque comenzamos. A ver, ya tenemos hecho un vídeo sobre hemorroides, que lo podéis ver, pero lo explicamos rápidamente. Las hemorroides tenemos dos tipos, las externas y las internas. Son un grupo de venas que tenemos en nuestro ano que en determinadas circunstancias crecen y aumentan. Solo las que van a prolapsar son las hemorroides internas y las hemorroides externas suelen ser las que van a tener los procesos trombóticos, es decir, esa bolita que me ha salido en el culete y que tengo que ir a urgencias porque es muy dolorosa. Pero podemos tener nuestras hemorroides ingurgitadas, es decir, aumentadas de tamaño y que no nos den problema o que nos provoquen picor, molestias, escozor. Ay, si es que cuando estoy estreñido o he comido ciertos tipos de comida, pues estoy con más problemas, me sangran, etcétera, etcétera. Bueno, ante esto, lo primero que hace la gente es cuando tiene ese dolor hemorroidal o ese episodio de sangrado o las nota que ya están pues, muy grandes, pues lo primero que hacen, sin pasar por el médico, que es lo que hay que hacer antes, es acercarse a la farmacia más cercana y comprarse la pomada antihemorroidal de turno. ¿Qué tipos tenemos? Pues mira, tenemos fundamentalmente, y las más extendidas, son las pomadas con corticoides. Estas pomadas, que hay de diferentes nombres y marcas, que llevan corticoides, lo que van a producir es un alivio, no instantáneo, pero sí un alivio importante, porque el corticoide que lleva lo que va a hacer es bajar la inflamación de la hemorroide. Si no podemos tomar corticoides de forma tópica, lo que podemos utilizar son otros tipos. Por ejemplo, aquellas pomadas antihemorroidales que no llevan corticoides, como son aquellas que llevan emolientes o cicatrizantes. Esto lo que van a hacer es evitar sobre todo el picor, la molestia, ese escozor que tenemos. Además tenemos algunas pomadas con un carácter anestésico y lo más frecuente es que las pomadas lleven, algunas de ellas, un poco de todo, ¿no? Pues que lleven, por ejemplo, algún tratamiento flebotónico, es decir, que mejore esa circulación, porque es esa vena hemorroidal, que mejore esa circulación. Y además lleve un poco de corticoide, un anestésico local para que no me duela y en una base vaselinada que se puede utilizar como emoliente. No todo el mundo puede ponerse las mismas pomadas. Hay pacientes que no pueden ponerse pomadas con hemorroides y tienen que ponerse las otras. Y lo que sí que está ampliamente extendido es que si a mí me duelen las hemorroides me pongo la pomada y se me pasa. Pues no, no es así. La pomada lo único que va a hacer es bajar la inflamación. Y la pomada no me la puedo estar dando continuamente el tiempo que yo quiera, sino que las que llevan corticoides se deben aplicar 2 o 3 veces al día como máximo
y nunca en un periodo superior a 5 o 7 días. Una vez después hay que dejarla y seguir otros tratamientos. ¿Cuáles son esos tratamientos? Pues en primer lugar, un control dietético. Es que esto es fundamental. Yo sé que fastidia mucho cambiar los hábitos de vida y que tenemos que viajar y tenemos estrés, pero es que es lo primero que hay que hacer. Entonces, lo primero, el cambio de hábitos dietéticos. Una buena dieta, un buen control y reducir el estrés. Tras esto, si yo tengo un proceso de dolor hemorroidal, lo que tengo que hacer es tomar analgesia para el dolor. Un antiinflamatorio, o paracetamol, o nolotil, cualquiera de ellos. Y además podemos tomar algún tratamiento vía oral que es flebotónico, que esto lo que va a hacer es que mejore la circulación a nivel hemorroidal y aplicarme la pomada antihemorroidal. Si los procesos son continuos, lo que tenemos que hacer es acudir a nuestro médico especialista para que valore el tipo de hemorroides que tenemos, porque no todas requieren cirugía y hay otras que hay algunos tratamientos que son un poco más invasivos, pero que no son cirugía. Por ejemplo, la colocación de bandas hemorroidales, que se realiza en la consulta, en aquellos tipos, por ejemplo, de hemorroides tipo 2 con sangrado. Pues este es un caso perfecto para colocación de bandas. Pero siempre bajo la prescripción de nuestro médico especialista. En este caso, los cirujanos, los coloproctólogos o los cirujanos generales, los cirujanos digestivos. Por lo tanto, hay diferentes pomadas. Las mujeres embarazadas pueden ponerse pomadas que no lleven corticoides y de hecho hay algunas pomadas en el mercado que específicamente exponen y dicen que pueden ser usadas en pacientes en mujeres embarazadas, porque, no sé si lo sabéis, pero las mujeres embarazadas, debido a la presión que sufren a nivel pélvico, suelen tener problemas con las hemorroides, o de nueva aparición o de las que tenían previamente. Las dietas, pues por supuesto, lo del picante no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo ingiero picante, me gusta el picante pica cuando entra y cuando sale. Por lo tanto, si tengo hemorroides, me va a molestar muchísimo más. Pero lo que hay que hacer es eliminar el tabaco, no consumir alcohol, disminuir el estrés y aumentar la ingesta de frutas y verduras. Otra cosa que hay que hacer cuando tengo hemorroides, no limpiarme con el papel higiénico. Entiendo, me pilla en una situación fuera de mi casa, en un bar, tengo que ir, bueno, un baño público, pues no me queda más. Pero, de forma general, lo que tenemos que cambiar es el papel higiénico por una toallita y lavarnos una vez que hemos terminado de realizar nuestras necesidades. Así que, si vais a utilizar pomadas antihemorroidales, os recuerdo, primero, no son la panacea, es decir, no me van a arreglar todo del tirón. 2, requieren prescripción médica, aunque algunas de ellas se pueden comprar directamente, pero requieren el control médico. 3, si es con corticoides, no pasar de 5 o 7 días sin las aplicaciones, visitar un especialista. Y por último, las pomadas antihemorroidales se llaman así porque son para las hemorroides. Es que he visto que algunos pacientes, debido a este proceso de decir, bueno, claro, como son flebotónicas, es decir, mejoran la circulación y si yo tengo una hemorroide congestiva me la va a disminuir, algunos pacientes se ponen las pomadas antihemorroidales para las ojeras. Pues mira, chico, haced lo que os dé la gana, pero no está indicado para ello y además no es una buena opción para estas bolsas que nos salen debajo de los ojos. Así que no hagáis cosas raras, ¿eh? Ya es suficientemente raro con utilizar la medicación así de vez en cuando al tuntún como para encima no utilizarla en el sitio adecuado, ¿eh? Que hay que ponérselo en el ojo de abajo, no en el ojo de aquí. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.